Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar en esta ocasión de otro componente fundamental, la imagen corporativa y la reputación. Veamos un poco, digamos, algunas aproximaciones a nivel teórico de qué es la imagen corporativa. Y la imagen corporativa es la construcción que realiza el público a partir de diferentes elementos, tanto visuales, culturales, como aquellos que son extraídos de la propia experiencia. Podemos llamar a estos elementos lo que son los atributos corporativos y es a partir de ellos que el público elabora una pequeña síntesis mental acerca de los actos que viene desarrollando una empresa o una corporación o una marca. Pero ¿qué entendemos por concepto de imagen corporativa? De acuerdo a Capriotti, es la percepción global que los públicos construyen sobre una organización a partir de sus acciones, comunicaciones y comportamientos. La imagen corporativa es un activo que pertenece a una empresa, pero en realidad está en poder del público, en el poder de las personas. La imagen es construida de acuerdo con un sistema o patrón cultural, o bien un sistema de creencias, que a su vez es creada por la empresa cuando comunica o no comunica lo que hace o lo que es. Entonces el público va a interpretar esos mensajes de acuerdo a una red de léxicos y ejes temáticos. Entonces, las empresas comunican a partir de sus diferentes estrategias, es decir, crean acciones para enviar un mensaje o comunicar una imagen. Para ello debe tener claros los objetivos de comunicación toda empresa. Cuando una empresa no tiene objetivos claros de comunicación, entonces no comunica. O si comunica, a veces envía mensajes equivocados o ambiguos. Comunicar una imagen corporativa implica una estrategia bien definida de comunicación, donde los objetivos que figuren en la misma deben de traducirse en acciones concretas para recrear, para crear, para consolidar la imagen deseada que desean transmitir a los diferentes públicos. Entonces, la gestión de la imagen corporativa se realiza a través de la comunicación y es en el proceso global de la comunicación de la empresa donde va a gestionar directamente distintas acciones para lograr un resultado, es decir, crear y difundir una imagen determinada. Cuando hablamos de la gestión de la imagen corporativa, en realidad estamos hablando de la gestión de la comunicación. Ahora, en algunas circunstancias, la empresa si se piensa en la empresa como un todo, como un sistema, entonces la función de la comunicación debe estar enfocada en esa sintonía. Hay dos componentes importantes, lo que es imagen y la identidad corporativa. En la sesión anterior estuvimos hablando mucho sobre la identidad. La identidad es lo que la organización es y comunica, mientras que la imagen es como los públicos la perciben. ¿Cuál es la importancia de esta imagen corporativa? Bueno, va a influir en otro concepto que es bien importante, la reputación. Es decir, la opinión que los públicos externos o internos pueden tener sobre una marca. Y esto puede generar confianza, posicionamiento y puede generar competitividad dentro de la organización. ¿Qué elementos de la imagen corporativa podemos incluir? Uno, la realidad corporativa, es decir, un conjunto de aspectos objetivos que hacen la existencia de la corporación misma. Por ejemplo, las actividades que hacen a su existencia, los propósitos, los recursos, la estructura de la organización, la infraestructura, la entidad jurídica, entre otros aspectos. La cultura corporativa es ese patrón, ese modelo de comportamiento de la institución o de la marca o de la empresa que posee sus propias lógicas y dinámicas y esto está determinado por un marco de referencia o un marco de experiencias para actuar en la realidad organizacional diaria, en un marco que aporte previsibilidad. La cultura
no es proyectada desde la dirección de la empresa. En cualquier empresa circulan, mira, creencias, valores, símbolos que ayudan a estructurar lo cotidiano. Y esto de alguna forma sirve para estructurar lo que son los comportamientos a través de patrones que se van a ir asociando al pensamiento y a la acción de la empresa. El siguiente aspecto que ya lo he mencionado es la identidad corporativa, ¿no? Aquí implica el juego entre lo que es la empresa, lo que la empresa es y lo que pretende ser. Este es un concepto que está ligado al de un proyecto corporativo que reúne los principios fundacionales, la historia y las aspiraciones de la misma empresa. La identidad está conformada por todos aquellos rasgos que hacen a una empresa singular, particular sobre otras compañías. En pocas palabras, la identidad es lo que la empresa es. La comunicación corporativa juega un rol importante, digamos, en todos los actos de comunicación que lleva a cabo la empresa, como la publicidad institucional, las notas periodísticas, los eventos promocionales, el merchandising. Entonces, involucra toda comunicación de una empresa, voluntaria o no, para darse a conocer. Tomando en cuenta estos cuatro elementos, podemos plantear que la imagen corporativa es el registro público de los atributos corporativos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos, de los comportamientos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional. En la comunicación corporativa existen varios elementos o varias áreas que es necesario establecer para proyectar, darnos a conocer, posicionar la imagen, reconocimiento de marca, mantenimiento de la marca y lo que es la comunicación de tipo institucional. ¿Qué elementos están dentro de la imagen corporativa? Aquí vamos a tener elementos visuales, comunicacionales, culturales y de comportamiento. Entre los elementos visuales tenemos los logos, la tipografía, los colores corporativos, el diseño gráfico y la arquitectura visual de la marca. En aquellos elementos comunicacionales tenemos el mensaje, el tono de comunicación que usa la empresa, el discurso institucional que maneja, la publicidad y por ende también el componente de relaciones públicas. En los elementos culturales, esto ya es familiar para ustedes, tenemos los valores, las creencias que existen dentro de esa empresa, la misión, la visión y los valores, ¿verdad? Así como la filosofía organizacional o la filosofía de la empresa. Es decir, todos estos componentes son los que hacen a una marca lo que realmente es. Algunos llaman es el ADN de la marca. En los elementos de comportamiento comportamentales pues tenemos la conducta ética de la empresa, la responsabilidad social de la empresa, la atención al cliente y el liderazgo que tiene esta marca o esta empresa ante otras empresas o ante otras empresas de lo mismo rubros. Veamos qué características de la imagen corporativa tenemos. Bueno, es intangible, es dinámica, se mantiene en constante renovación y cambio, es coherente de acuerdo a su filosofía y a su cultura, es acumulativa de diferentes elementos como valores y principios y es socialmente construida, es decir, la opinión del público interno, del público externo, de los stakeholders es fundamental para construirla. Cuando hablamos de una imagen coherente, lo que significa es que la marca debe de actuar de manera coherente entre lo que dice, lo que hace y lo que proyecta. Y esto lo que va a permitir es construir una imagen sólida. El desenvolvimiento de la marca entonces es importante ante sus diferentes públicos. Por eso las marcas deben de poner mucha atención a su entorno, mucha atención a lo que ella hace y transmite. ¿Cuál es ese proceso de construcción? Bueno,
La imagen se construye de forma estratégica, se construye de forma planificada y se desarrolla en el tiempo, es decir, se sostiene en diferentes etapas y se va construyendo a lo largo del tiempo. En la etapa de construcción hacemos un análisis, hacemos una definición de la identidad, hacemos una comunicación estratégica y luego evaluamos. Evaluamos para ver si las medidas y las estrategias que hemos desarrollado han tenido un resultado o han sido acorde a los resultados que hemos previsto. El rol de la comunicación corporativa integra los mensajes, los públicos y adicionalmente los canales de comunicación para fortalecer esa imagen institucional. Ejemplo, bueno, Apple, una imagen basada en innovación, en diseño, en simplicidad y experiencia del usuario. O en el caso de Coca-Cola, una imagen asociada a la felicidad, a las emociones, a la cercanía y a los valores universales de las personas. IBM, por su parte, imagen corporativa centrada en confianza, tecnología y soluciones empresariales. Y así de esta manera podríamos tener también una serie de marcas en El Salvador que también tienen estas particularidades que han venido definiendo y que han venido construyendo en la mente de sus clientes. Nike, imagen construida sobre rendimiento, inspiración, superación y marca personal. Este esquema que te muestro es el esquema de Justo Villafañe. Este sirve para hacer una auditoría de imagen y él divide las imágenes en tres, en una imagen funcional, en la autoimagen, que es la parte interna, y la imagen intencional, que es la imagen pública. Y para cada una de ellas él va estableciendo a la imagen financiera, cuáles son las subvariables que tienes que investigar, cuáles son los indicadores que también debes investigar. Lo mismo para la imagen interna y lo mismo para la imagen pública. De manera que este esquema te sirve cuando tú quieres hacer una investigación sobre una marca, cuando tú quieres hacer una auditoría de imagen, es decir, estudiar, analizar las dimensiones en los tres componentes que plantea Luis Sanz junto a Justo Villafañe. Te dejo este recurso que te puede ser de utilidad más adelante en tu carrera cuando estés haciendo un trabajo de investigación sobre una marca. Ahora hablemos de la reputación, que la reputación es otro concepto muy importante en la comunicación corporativa. Y la reputación, de acuerdo a Capriotti, es un activo intangible que se construye a partir de percepciones, evaluaciones y valoraciones que los diferentes públicos realizan sobre una empresa a lo largo del tiempo, sobre una marca. Y para eso se toma de referencia el comportamiento que tiene esta marca en su comunicación. Capriotti habla y concibe la reputación no como un elemento aislado, sino como un resultado acumulativo de la coherencia entre lo que la organización es, o sea, su identidad, lo que hace, su conducta organizacional y lo que dice, es decir, la comunicación corporativa que transmite. En ese sentido, la reputación se configura como una síntesis evaluativa estable, con un fuerte componente histórico y relacional. Entonces, estos aspectos son fundamentales a la hora que estamos hablando de identidad, que estamos hablando de imagen y que estamos hablando de la reputación corporativa. La reputación, la identidad e imagen es la precisión conceptual de la empresa. Capriotti establece una clara diferencia conceptual y él habla de la identidad corporativa, lo que la organización realmente es, sus valores, su cultura, su filosofía y su comportamiento. Y la imagen corporativa, la representación mental inmediata que los diferentes públicos construyen sobre la organización. Y la reputación es la evaluación global, comparativa y duradera que los públicos realizan sobre la organización. Esta lámina es fundamental porque me establece los tres grandes conceptos que están vinculados a la
empresa, que están vinculados a lo que es la comunicación organizacional. La reputación, por tanto, no es una suma de imágenes, sino una valoración que se consolida en el tiempo, que integra experiencias directas, indirectas y mediadas. Pero ¿qué característica tiene la reputación de acuerdo a Capriotti? Bueno, es un activo intangible estratégico, fíjate bien, que para muchas compañías tiene un alto valor económico. No se puede reflejar en un activo físico que tiene precio, sino que es un activo que tiene un alto precio de la marca. Entonces, por tanto, la reputación no es un recurso material, pero tiene un impacto directo en la legitimidad social, la confianza que le dan los consumidores o las personas, la competitividad de esa marca y la sostenibilidad organizacional. La reputación es una construcción social y relacional. La reputación no pertenece a la organización, sino que reside en la percepción de los diferentes públicos estratégicos o stakeholders. Por eso cada vez las marcas están más preocupadas en la reputación de esa marca. Tiene un carácter acumulativo y temporal. La reputación se construye a largo plazo a partir de las interacciones continuas y coherentes. No es inmediata ni fácilmente modificable. Entonces, por eso requiere un proceso, digamos, a largo plazo y un proceso que cuesta construir, pero también cuesta modificar. Por eso algunas marcas tratan de no cambiar sus atributos constantemente, porque el proceso, aparte de que ser largo, también es costoso económicamente. Desde una dimensión evaluativa, implica la valoración positiva o negativa de la empresa basado en criterios como credibilidad, responsabilidad, coherencia y el desempeño que tiene la organización. También tiene una etapa multidimensional, es decir, la reputación integra diversas dimensiones éticas y de responsabilidad social, calidad de producto o servicio, la gestión y liderazgo y una comunicación y transparencia hacia los diferentes públicos. Pero ¿cómo construimos la reputación corporativa? Capriotti habla que se construye mediante un proceso estratégico integral que va a articular la identidad de la marca, el comportamiento y la forma de comunicación que tiene la marca. Para tener una identidad corporativa sólida, la base fundamental es una identidad clara, definida por los valores compartidos de la empresa, la cultura organizacional que tiene la empresa, la misión y visión coherente con lo que la empresa es. Sin identidad definida no es posible una reputación consistente. Mira qué fundamental, mira qué es importante establecer todos estos componentes desde un principio en la marca, pero también no hay que perder de vista que hay que tener un comportamiento organizacional coherente. La reputación se va a construir principalmente a partir de lo que la organización hace y no solo de lo que comunica. Incluye calidad de gestión, el cumplimiento ético, responsabilidad social y la relación con los públicos. Por eso, cada vez es más importante la ética y la transparencia de la marca. Si una marca actúa con opacidad, la gente no va a creer en ella. La gente va a dudar de ella y va a tener temor. En la comunicación corporativa estratégica, Capriotti habla que existe una función mediadora que no es decorativa, que debe de ser planificada, que debe ser coherente, que debe ser transparente y que debe de estar orientada a los diferentes públicos específicos. La comunicación va a permitir entonces visibilizar el comportamiento de la marca, reducir la incertidumbre y va a generar confianza en los públicos. La consistencia y la coherencia en el tiempo, la reputación emerge cuando existe y está alineada con el discurso, con acción, con la experiencia que tienen los diferentes públicos con la marca y con las incongruencias van a deteriorar rápidamente la reputación. Por eso, cuando tú estás manejando una marca y tienes que ver con el tema de la reputación, tienes que estar atento
a las crisis. Tienes que estar atento a los mensajes equivocados, a las acciones, al comportamiento equivocado que puede estar teniendo la marca, porque en un determinado momento eso puede terminar rápidamente, aceleradamente con la reputación de la marca. En síntesis, ya para ir concluyendo, es un proceso estratégico, relacional y acumulativo. La reputación está basada en la coherencia entre la identidad, el comportamiento y la comunicación. Y esto se va a estar manifestando en la valoración estable que los públicos realizan sobre una organización a largo plazo o a largo tiempo. En otros contextos, también la reputación es vista como una ventaja competitiva. Y el mismo Capriotti sostiene que una reputación positiva va a facilitar la aceptación social de la organización, va a reducir los riesgos reputacionales, va a reforzar la fidelidad de los públicos y va a generar barreras de entrada frente a los competidores. Entonces, en contexto de alta exposición mediática y en la época de la digitalización que estamos viviendo, la reputación se convierte en un factor clave de legitimidad y supervivencia organizacional. Ha sido un gusto acompañarte en esta sesión y nos vemos en una próxima.